Buenos días con todos. Hoy vamos a tener la enseñanza que es acerca de judaizar, que es un concepto muy importante que debemos nosotros saber, especialmente en esta época de retorno a las raíces hebreas, en la época en que va a haber mucha confusión y que hoy se tacha de una manera despectiva a las personas cuando se les dice acerca de las leyes, de Shabbat, todo eso, que están judaizando. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo que realmente eh, está en las escrituras, tener el término bíblico adecuado y no solamente el concepto hebreo, no solamente el concepto griego. Yo debo conocer, debo aprender lo que está definido bíblicamente. Judaizar hoy es un término muy despectivo y vamos a analizar el término judaizar desde la mentalidad hebrea, desde la mentalidad bíblica versus la mentalidad griega. Entonces, vamos a continuar con esto. Vamos a ver en el contexto primeramente, en la época en que se apareció esta palabra judaizar, con el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué cosas habían ahí en torno que es muy importante para yo entender lo que se está diciendo en las escrituras y especialmente en este tema que estamos tratando de judaizar y lo que estaremos estudiando a lo largo de esta enseñanza? En la época del siglo I, y bueno, y en adelante y antes también, había muchas tradiciones de los ancianos, obras de la ley, preceptos de hombres, etcétera, etcétera, que se conocía como la Torah oral, luego pasó a la Mishnah, pero eran leyes paralelas a las tradiciones del Padre. Así tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, alimá, es una de las palabras hebreas, a leyes de la vida práctica, ya costumbres o tradiciones de una comunidad que luego se hacían costumbres en Israel, ley en Israel. Eh, por ejemplo, Jacob y Labán, él pidió a la hermana menor Raquel, pero no podía darle si no le dio a la mayor Lea, porque esto no se acostumbra así, en este sitio le dijo. Aquí primero se da a la mayor y luego a la menor. Otras, las leyes de Muxé, que tienen que ser separadas, más 100 obras que son precedentes rabínicos, y las Takaná, o en plural Takanot, que son ordenanzas, decretos rabínicos. Es decir, todo este conjunto de tradiciones de los ancianos, de leyes de los ancianos, había paralelo a la Torah del Padre, paralelo a los mandatos del Padre. Y tanto es así que cuando Yeshua vino, ahí en Mateo 15 tuvo la confrontación, entre muchas confrontaciones, porque le reclamaron ahí, podemos leerlo, que se acercaban a Yeshua a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandato de Dios por vuestra tradición. Entonces, miren, aquí cuál es el conflicto. No era si estaba en vigencia la ley del Padre. Dice: ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Era un precepto rabínico que hasta ahora existe, de lavarse las manos antes de comer, pero no era ley del Padre. Y Yeshua les dijo: porque ustedes quebrantan también la Torá, el mandato de Dios, por la tradición. Ese era el tema en el siglo I, las tradiciones de los ancianos versus la ley de Dios, la puesta en práctica, la interpretación de la palabra del Padre y la inclusión de los gentiles. Nunca estuvo en tema de discusión la vigencia o no de la Escritura. Eso no hubo en ninguna carta, en ningún escrito que tenemos en la Biblia, se menciona esa posibilidad. Entonces, eh, vamos a ver, antes de empezar el estudio, algunas definiciones modernas, griegas, de lo que significa judaizar. Judaizar es practicar, eh, especialmente los del cristianismo, ritos y ceremonias de la ley judaica, pública o privadamente. Esto principalmente se utilizaba así en el siglo XVI. Hace referencia al que se convierte al judaísmo, al que siendo de otra religión practica secretamente ritos y ceremonias judías. El Free Dictionary dice: seguir una persona las doctrinas de la religión judía, poner una persona en prácticas y ritos y ceremonias de la religión judía. Es decir, judaizar desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista griego, que encontramos en los diccionarios, es alguien que se convierte al judaísmo o alguien que practica las leyes judías, y entendiéndose eso también la Torah del Padre. Vamos a ver en Gálatas 2, cuando aparece por primera vez la palabra judaizar, el apóstol Pablo le reclama a Pedro que por qué él está judaizando después de que él ya conoció la verdad.
¿Por qué él está judaizando después de que él ya sabía de que eh, la verdad, de que el que conocía el Evangelio? Ya había sido instruido por Yeshua, pero estaba todavía temeroso porque vienen los de la circuncisión de Jerusalén y él se retira de los gentiles. Pero cuando ellos se van, vuelve a comer de los gentiles. Es decir, había un doble discurso, había una doble moral. Y ahí el apóstol Pablo le confronta y le dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál es el contexto de que el apóstol Pablo le reclama esto a Pedro? De que está judaizando, de que está haciendo las cosas mal, de que no está haciendo conforme la voluntad del Padre, sino está haciendo cosas muy diferentes, cosas que no tienen nada que ver con la Torah, con instrucciones de nuestro abacados. En Gálatas 2 vamos a ver eh, desde el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren, venían en el versículo 12, dice, venían algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué es lo de la circuncisión muy importante? Porque había un grupo que decía que la circuncisión era necesaria para ser salvo, desconociendo la obra de Yeshua. Entonces, y ellos decían que no se podía comer con los gentiles. Entonces Pedro venía a ellos, se apartaba, se retiraban, se unía nuevamente a comer con los gentiles. Y en eso le dice Pablo, ¿por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, ¿por qué te sometes a esas normas que no están en la escritura? Y entonces aquí hay dos opciones. ¿Qué era judaizar? Que Pedro se siente a comer con los gentiles o que Pedro no coma con los gentiles. ¿Por qué este reclamo fuerte que les confronta cara a cara? Y en el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Entonces aquí hay otro tema muy importante que es obras de la ley. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, no dice la Torah. Las obras de la ley es otro concepto, se refiere a normas establecidas por los rabinos. Eso ya se descubrió un documento en la cueva de Qumran y eso tiene que ver con un documento en donde están preceptos humanos que se conoce como obras de la ley y que esos eran necesarios para ser judío, para ser salvo, porque en el siglo I el tema de la salvación tenía que ver con la nacionalidad, tenía que ver con que sea judío. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasaba? Que ya no se tomaba en cuenta lo que decía realmente la palabra, sino más pesaba los mandamientos humanos. Y en este contexto, Pablo le dice a Pedro, oye, ¿por qué tú obligas a judaizar? Entonces, ¿judaizar qué era? ¿Comer con los gentiles o no comer con los gentiles? Vamos a ver el contexto de este reclamo fuerte del apóstol Pablo a Pedro. En el libro de los Hechos tenemos el contexto de que cayó un lienzo, tres veces un lienzo con animales inmundos, y se le dice, Pedro, come, mata y come, y él dice, no, yo no puedo comer, porque ninguna cosa común en inmunda he comido jamás. Eh, y, y la voz le dice, de ningún modo llames común a lo que Dios limpió. Entonces Pedro se quedó meditando, pensando qué era lo que le había querido decir en esta visión. Y luego llegaron los tres gentiles para llevarla a la casa de Cornelio. Es la visión de tres veces este manto que cae con animal inmundo tiene que ver con que le iban a visitar gentiles. ¿Y por qué era el Señor le estaba preparando a Pedro su corazón sobre esto? Porque
en la época esta, había 18 normas, 18 medidas de Shammai, eh, fueron vigentes por 90 años, y esas normas, una de ellas decía que no podían comer con los gentiles, otras que no podían negociar con gentiles, que en fiestas no podían ni comprar ni un determinado día antes ni un determinado número de días después, porque no sabían qué la clase de comida que les iban a venderles. Pero eso no estaba en las escrituras. Entonces Pedro, él cuando va a la casa de Cornelio en el versículo 27 de Hechos 10, dice, conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío reunirse o asociarse con un extranjero. Miren, él dice, es abominable para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero esto no está en la Torá, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en Gálatas 2 le dice, cuando les vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y conforme a la verdad del Evangelio era, cuando estaban solo comía con gentiles, y cuando venían los de la circuncisión no comía. Entonces, la verdad del Evangelio era que sí podía comer con gentiles. La tradición humana decía que no podía comer con gentiles. Es muy importante esto, entender, porque aquí nosotros vamos a tener claro lo que es judaizar. Entonces él decía, es abominable, pero según un precepto de los sabios, de los ancianos, según una tradición rabínica, no era Torah. Por eso le dice, ustedes no andan conforme a la verdad del Evangelio. Y aquí añade más Pablo. Dice, pero Dios me ha mostrado que no llame como un inmundo a ningún hombre. Entonces ella entendió con la visión, luego se quedó meditando y cuando vinieron los gentiles le dijeron que vaya, y la voz le dijo, ve, anda. Él entendió que no era pecado, que no era abominación comer con los gentiles, reunirse con los gentiles. Él ya aprendió la verdad y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2 le dice eh, que era de condenar y que dice que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, ahí Pedro entendió y fue a donde los gentiles, pero luego él en el evento de Gálatas se echa para atrás. Él ya aprendió que sí podía comer con gentiles, pero por temor a lo que le digan los demás, entonces él ya dejó de comer con los gentiles. Él entendió también, dice que él en todo pueblo, lengua, tribu y nación, él tiene un remanente y que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que teme y le hace justicia. Esto está en Hechos 10, 24 a 35. Entonces, miren, eh, Pedro aprendió, ya sabía que no era abominable, que la Torah no negaba que coman con gentiles, no prohibía. Pero la tradición de los ancianos era fuerte, que cuando venía, él decía, no como, porque me van a criticar, me van a murmurar. Y cuando se iban, ahí se volvía a sentar con los gentiles. Entonces ahí en ese contexto Pedro le dice, tú estás judaizando, porque no andas conforme a la verdad del Evangelio. Entonces ahí, ¿qué me va a entender Pablo en base a Hechos 2, Hechos 10 y Gálatas 2? Que judaizar es vivir, enseñar preceptos humanos, porque estaba enseñando el precepto de no comer con los gentiles, y ahí le dice por qué judaíza. Es decir, enseñar tradición de hombre, tradiciones culturales que no están en la Torah, como si fuese palabra del Padre, eso era judaizar en esa época, según la Escritura, muy diferente a lo que nos presentan hoy, que es enseñar la Torah, guardar la Torah. No tiene nada que ver aquí. Aquí el tema es una ley humana, un precepto rabínico que decía que no podían comerse con los gentiles, y por eso le dice, tú no estás andando conforme a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que nos dice Yeshua, que nosotros debemos guardarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, es decir, las doctrinas, las tradiciones de los hombres que van en contra de ella. Gálatas 5:9 también dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces es muy importante las tradiciones humanas, saber diferenciar de la ley del Padre y entender que judaizar en el contexto que está diciendo Pablo era que miraban, dice tú, cuando ellos vienen, aplicas esto y ellos van a creer que es verdad. Los otros que conocen la Torah van a creer que realmente eso es verdadero y eso es judaizar. Judaizar es enseñar tradición humana, enseñar de la cultura humana.
en este caso de la cultura judía, de la tradición judía de ancianos, pero nunca de la Torá del Padre. Eh, ¿Cuándo empieza a tergiversarse el concepto de judaizar? Vamos a ver algunos conceptos de los llamados padres de la Iglesia, o padres de la Iglesia Católica Romana. Ignacio de Antioquía, que él enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía, se hacía partícipe de los que mataron al Señor. Miren, ya se va estableciendo una brecha. Ignacio de Antioquía empezó con sus doctrinas desde el año 98. Ya empezó a hacerse una brecha, nada de los judíos. Porque si usted hace lo que hacen los judíos, se hace partícipe y cómplice de aquellos que mataron al Señor. Eusebio, él también él enseñaba en el año 263, por ahí, al 329, la época en que vivió, que las maldiciones de Tanakh, de las escrituras, estaban sobre los judíos y las bendiciones sobre los cristianos. La iglesia, según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Yahvé, y que ella había reemplazado al Israel literal de los pactos divinos. Miren, maldiciones sobre los judíos, y todo lo judío es maldito, y todo lo cristiano es bendito. Está muy enlazado el concepto judaizar con el concepto de antisemitismo. Juan Crisóstomo, obispo de la iglesia de Antioquía, él enseñaba que el Altísimo jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Y enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos para Crisóstomo eran asesinos del Mesías y adoradores del diablo. Miren, él dice en uno de sus mensajes que se puede encontrar en Historia Eclesiástica o en otra literatura que hay, usted puede encontrar, y le invito a que verifique esto. Dice, la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los denominados, del lugar donde se reúnen los asesinos del Mesías, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Miren, un padre de la iglesia dice esto, y odio, y que se aparten totalmente, que no practiquen nada de los judíos. Estas son las bases para el concepto moderno de judaizar. Luego Constantino, para que vengan a la nueva religión, participen de los beneficios del cristianismo que ella estableció luego del concilio de Nicea, y que les devolvía riquezas, que ya no les perseguía porque ya se permitió el culto cristiano. En el 380 recién se establece como religión oficial, pero aquí se permitió el culto. Les dio templos, beneficios, etcétera, etcétera, pero tenían que hacer un rito. Y este rito decía, renuncia a todas las costumbres, ritos, legalismos, pan sin levadura, fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones, himnos y cánticos, observaciones de sinagogas y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra, renuncia absolutamente todo lo judío, toda ley, rito y costumbre. Miren, para volverse al cristianismo tenía que romper todo lo judío. Y continuemos. Entonces, desde ahí, judaizar ya empezó a redefinirse según Constantino, según el catolicismo romano, según Grecia, que judaizar era practicar y enseñar todas las costumbres de los judíos, incluido la ley de Moisés, incluido la Torá del Padre. Cambió totalmente el concepto de judaizar que tenía Pablo en el siglo I, que era enseñar costumbres y tradiciones humanas. Costumbres y tradiciones de la cultura judía, no de la cultura del reino, ahora ya se marcó y todo lo judío era judaizar. Y esa es la misma definición que se maneja en los tiempos actuales. ¿Qué otra cosa tenían que hacer en esta oración, en ese rito de Constantino? Denunció todo lo judío y ahora acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por el pontífice romano, fiestas y el sábado nuevo, sol day, día del sol, y el domingo, miren, aceptaron todos los nuevos cánticos de observaciones y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, acepta absolutamente todo lo que es romano, toda ley nueva, rito y costumbre de Roma y de la nueva religión romana. Renunciaba a todo lo judío y aceptaba todo lo romano. Ahí se produjo la brecha de nuestra ley cerebral. Ahí se torció el concepto de judaizar, del concepto bíblico, que es enseñar tradición humana como mandato de Dios, y el concepto occidental, católico romano, que es
rechazo a todos los judíos. Miren qué diferencia podemos encontrar cuando escudriñamos la historia de la Escritura. Continuemos. En el concilio de la Nicea, en el año 364, ahí hay un edicto de Constantino y dice: los cristianos no deben judaizar ni estar ociosos el sábado, sino que deben trabajar en ese día. Pero el día del Señor deben honrarlo especialmente, y siendo cristianos deben abstenerse en lo posible de trabajar ese día. Si a pesar de todo se les encuentra judaizando, serán expulsados de Cristo. Esto está en Historia de los Concilios de la Iglesia de Charles Eiffel. Miren, Eiffel, aquí tenemos claramente ya legalizado que es judaizar. Dice: judaizar, la voy a Shabbat. Eso es judaizar. Y de ahí se ha venido manejando de una manera muy fuerte, muy dura. A partir de esa época, entonces, judaizante y judío eran sinónimos. Es decir, odio, separación de casar con los asesinos de Mesías a los judíos, porque si usted tomaba algo de ellos, era judaizante. Por eso entonces, ya no utilizaban mucho el Antiguo Testamento o Tanakh, sino se inventaron ahora y empezaron a recoger escritos y formaron el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nació de esto de que no querían saber nada con estas declaraciones. Incluso hasta llegó mucho tiempo en que ser judío era sinónimo de ser ladrón. Y de todo esto nació los cruzados a asesinar, porque eran asesinos, porque eran judaizantes, querían eliminar esos ritos. La Inquisición, Hitler, y ahora mucha persecución también, aquellos que estamos volviendo a la senda antigua, que tratan de judaizantes, sin conocer realmente el origen del término que están ubicando, sin verificar en la Biblia qué realmente es judaizar, y se hace mucho daño. Por judaizar, había mucho derramamiento de sangre inocente. Vamos a ver ahora el tema de la Inquisición católica. Ustedes saben que fue un brazo muy duro, un brazo muy fuerte. ¿Qué dice ahí? Entre 1481 y 1492 se perseguía a que, independientemente de sus creencias y prácticas religiosas, se le atribuía especialmente la presunción a judaizar. Es decir, por sospecha, solamente por rasgos étnicos, por cultura, y era sujeto de persecución, y solamente porque pensaban que judaizaban, y según ellos judaizar era practicar en los secretos los ritos judíos, el Shabbat, las convocatorias del Señor, etcétera, etcétera, y una cantidad inmensa que desembocó en la expulsión de los judíos de España era por judaizar, porque querían que se vuelvan católicos, y aquel que no era sujeto de condena por parte de la Inquisición, porque tenían este concepto, era perseguido, como ahora también hay una persecución muy fuerte, ¿verdad? Porque no se entiende el término judaizar. En el año 1441 vamos a ver un decreto tratado. La Santa Iglesia Católica infaliblemente cree, profesa y enseña que la legalidad del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés, que se vive en ceremonias, objetos sagrados, sacrificios, sacramentos, como quiera que fueran instituidas en gracia de significar algo por venir, aunque en qué edad eran convenientes para el culto divino, cesaron una vez venido en nuestro Señor Jesús, quien por ellas fue significado y nos sacaron los tratamientos del Nuevo Testamento. Pues miren, aquí también la Iglesia Católica está tomando algo de lo que hizo Constantino. Nada de los judíos, ahora tienen que aceptar todos los nuevos, porque esto ya no va bien. Entonces, desde ahí ya fue judaizar. Judaizar era aquel que guardaba secretamente el Shabbat, los mandatos del Padre. Odiaban las escrituras, odiaban también los que guardaban la Torah del Padre. Ahora, judaizante o legalista es usado para ayudar a cualquier que revisa los mandatos del Padre. Judaizante es acusado de ser a la Torah del Padre, por intentar guardar Shabbat, de mandamientos. Se les utiliza el término judaizante, judaizar, legalista, cuando en las escrituras no más bien está regulado por dos veces de judaizante, es aquel que no tiene autoridad. Y ahora, desde la perspectiva actual, ¿cómo se podría decir las numerosas leyes denominacionales que no están en las escrituras? Por ejemplo, los bautismos, ¿verdad? Los lavados con agua, otros tienen que sumergirse, confesar,
En otros lados hay que tomar bien explicado que la cena del primer domingo de cada mes. La mujer no debe enseñar, la mujer no debe usar pantalón, la mujer debe cubrir su cabeza, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad de leyes humanas y estas no están en la escritura. Son interpretaciones de la escritura, igual que cuando el primer libro no conocen los perfiles, no negociar con ellos, no ni siquiera relacionarse con que es abominable. El mismo panorama que hacían, que era judaizada y ahora. ¿Cómo podemos llamar a estas leyes que se implementan en el barrio de hombres y que nunca están en declaración de solamente de organización? ¿Qué nombre le podríamos hacer? Le podríamos poner obras de leyes de las universidades, de las obras de sus leyes, o quizás las obras de la ley del efectivo, porque obras de la ley se refiere a tradición humana. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están si bien hay una gran actitud ahorita que tiene la cultura, usar pintar, determinadas formas de pelo, etcétera, etcétera, eso es judaizar, enseñar de la cultura. Pero enseñar los mandatos de padre, volver a la casa de padre, no es judaizar. Ahora, que utilizar, ¿qué podríamos decir nosotros? Enseñar a los creyentes cristianos mandatos buenos que están en la escritura, como los términos de Jesús y muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, judaizar es algo muy diferente a lo que nosotros hemos creído. Judaizar para convertir es tan irónico o es tan absurdo como judaizar para convertir. Tiene que circuncidarse para ser salvo, cuando no es así. Que tiene que hacer la declaración de fe para que sea salvo, si no será salvo, no es así. En ninguna parte de la escritura dice que lo recibe sea salvo. Es la decisión. Entonces, los dos mundos están. Por eso yo debo venir a lo que dice la escritura y respectar lo que dice realmente la palabra del Padre y no caerme en eso que es doctrina de hombre. Ahora yo me pregunto, ¿será algo malo llamar un enemigo? ¿Será algo malo querer ser como Moisés, como Isaías, como Moisés que guardaron teniendo los mandatos del Padre? ¿O qué es peor que ensuciar el mandato y ser cuidado de un sitio de depende de cómo madre hermano, depende de la decisión, es más de lo que es bueno o es malo. Es judaizar qué realmente es enseñar cultura y tradición humana. Cultura humana. Esto de saber enseñar tradición no universal como se tecnología. Y para que vean que se quiere dejar en la filosofía dice y cuando se sucede. Este pueblo delante de un mandato, porque tiene un mandato de hombres con sus hebreos, y judaizar y sanar el mundo de león, pues tengo que vamos a leer el texto de Gálatas 2 de eso, para que tengamos la correcta salud, la paz de cuerpo, y ven